Nos está poniendo un ejemplo, ¿no? Por lo que veo. Vamos a ver cómo evoluciona. Esto no es cherry picking, ¿eh? No es coger lo que mejor te ha ido y... Ahí ya le ha tocado el take profit. Buenas a todos, chavalada. Acabo de terminar el vídeo de la reacción de la respuesta de Joseph Arram a Lord Draw y he estado indagando, mirando mis cositas y demás. Me ha dado por buscar en YouTube el mejor bot de trading, en inglés, soy así de raro. Sí, a las 12 de la noche. Me ha salido esto. Curioso, aquí está nuestro querido y transparente amigo Adrián Sáenz. Me debes 20.000 pavos todavía. No es el tema. Es este vídeo que me ha llamado la atención. Tiene 1,1 millón de visitas. Es una barbaridad para un vídeo de este tipo. Es una estrategia de scalping de 5 minutos con un alto porcentaje de aciertos y que además, por lo que se pone aquí, funciona. La persona de Moving Average, el canal, tiene casi 460.000 suscriptores y vamos a ver si sacamos algo en claro. No sé, 1,1 millones de personas no puede equivocarse, ¿no? Nada, por cierto, ya que he visto, creo que el vídeo de Adrián era sobre Binance, sobre criptomonedas. Ya sabéis que en su día entiendo que fueron sus patrocinadores. También son los de Capelo Trading para el tema de criptomonedas. Aquí abajo en la descripción, si queréis colaborar con el canal, podéis encontrar el enlace para abriros una cuenta en Binance. El mercado es verdad que está complicado, pero si podemos tener una buena racha, nuevas subidas en el precio que anime a todo el mundo y que los youtubers del nicho de criptomonedas se animen un poco a decir que volvemos a holdear hasta la luna, pues igual ahí empieza a subir el precio otra vez. Quién sabe, al menos podemos estar preparados y rascarle algo. Tenéis además un 10% de descuento de por vida y que hasta $300 de descuento en comisiones que se obtienen en el centro de recompensas de Binance. Echad un vistazo, no es algo complicado, pero hay bastantes y quizás os dé un plus. Nada, vamos a ver el vídeo. Tengo buenas noticias, está en español. ¿Cómo lo harán para tener los subtítulos en tantos idiomas? Yo no lo entiendo. Imagino que sea automático, pero a mí no me deja generar esto, ¿eh? Venga, lío. Ah, por cierto, si queréis suscribiros y darle a me gusta, genial. You guys are still getting this wrong and refusing to trade with the trend. So in this video, I'm going to show you exactly how to trade with the trend on the 5-minute chart, scalping using free indicators to help you get your entry, as well as a list of rules that you need to follow for every single trade. Venga, vamos a operar siguiendo la tendencia, que es nuestra amiga. Todo gratis, indicadores gratis y venga, ostras, todo. De este vídeo yo creo que habrá salido muchos millonarios ya. Venga, actitud positiva, Capelo. Some of you guys are still struggling. The DMs that I get from people asking about specific trades or sharing their screen, all of these things come down to one issue. 99% of these failed trades, these people are looking for trend reversal trades, trying to, sell at the highest point and then get the move down. Es verdad, mucha gente se pasa la vida buscando techos, suelos, el trade con mayor rentabilidad posible, pero es súper difícil y se da en muy pocas ocasiones. He de decir que el tema de acciones, en small caps, si tienes locate, si tienes acciones para sortear, es más fácil, pero también como falles te vas a quedar pillado y te vas a pillar un guantazo del 15. Por lo demás, sí, en esto estamos de acuerdo. También es verdad que subirse en medio de una tendencia también puede tener mucho riesgo porque a ver dónde pones un stop. Pero bueno, vamos a ver qué estrategia nos enseña. No me queda con el nombre. Nuestro amigo puede ser el hijo del policía de Breaking Bad, ¿no? 30 años después. Okay, I love Australian dollar, US dollar. It is one of the most consistently moving, trend-respecting forex pairs. That's why I love it. So the people that are asking, this is why I trade Australian dollar, US dollar. It's gotten... Le gusta el australiano contra el dólar porque es el que más respeta las tendencias, el más noble, parece. Venga, puede ser. A mí también me gusta el neozelandés. Nice movements. Like even with these big spikes up and down, you're looking at 122 pip. As you can see right up here, 1H, and you're going to draw lines of support and resistance at the high and the low points. You're going to get 2 above and 2 below the... Vale, simple. Gráficos de una hora, soporte, resistencia más claros y también parece que pues dibuja otro más cercano al precio actual donde haya tenido bastantes tanteos. Now what you need to do is focus on your trading window. Now with the free indicator that we have for the channel linked down below, it's not some magic indicator. It's just a stack of random free indicators put into one so it saves space on your trading view. Basically, you're getting a bunch of smoothed moving averages, engulfing candles and showing you bullish and bearish. Vale, este tiene un indicador de ARTI, se llama, entiendo que se llama ARTI, ¿no? Que es un conjunto de varios indicadores. Ya lo habéis visto, medias móviles suavizadas, creo que velas envolventes y demás. De hecho, el indicador existe, aquí está. Lo podemos poner y nos pinta un montón de cosas. Bueno, aquí igual se ve menos. Esta es una small cap que he estado tradeando hoy, por cierto. Fijaros, un 184% en lo que va de día. Nada mal. Venga, seguimos con el vídeo.
But one of the nice features of it is you can select the time zone, whether you're trading the London session or the Tokyo session or the New York session. Y nos deja elegir la sesión que queramos tradear y nos la marca en el gráfico. Eso está chulo. De hecho, él creo que tradea la sesión europea de Londres. So right now, I only have the session feature turned on the indicator to show you that this is your trading window. El horario de Londres. The London session, and this is my trading window. I'm not looking at any of this, and I'm not looking at any of this. Now I can turn on the other features of the indicator. I'm going to turn on the 21, the 50, and the 200 smoothed moving averages. Now you can see what I mean when I say trading with the trend. I only want you guys to take long positions when we are above the 200 period moving average. It has to all line up, the 21, the 50, and the 200 all going up. Conversely, if everything is going down and it goes to... Bueno, bastante obvio, ¿no? Todas las tendencias a favor. Your trade. So to clearly see the trend, there's a trend fill option on here, and it shows you that it's green. So Está guay el indicador, te marca la zona por encima de las medias para que visualmente sea más guay. A ver, ¿qué más reglas necesitas? De momento esto es nada. Now you guys that are familiar with the show know that I like to trade my big-ass candles. Big-ass candles are momentum-moving candles. Big-ass candles are engulfing candles and or three-line strikes. Both of these you can see clearly on the indicator. Once I turn on all of these, you will now see every engulfing candle and every three-line strike. These double arrows are three-line strikes, meaning that there was 3 bullish and 1 engulfing bearish to the downside. Now, because... Vale. Entonces esto ahora te marca las velas envolventes. Fijaros, por ejemplo, esta roja de aquí envuelve a la anterior, por eso está marcado en rojo. La verde envuelve a la anterior, por eso en verde. La roja envuelve a la anterior, por eso en rojo. Pues imagino que haya que entrar solo las verdes por aquí. Y esta dice que es una envolvente previa a 3 velas del sentido contrario. Aquí hay 3 rojas, envolvente. Aquí hay 3 alcistas, bueno, hay 4. Pum, te la marca. Como que ya ha pillado algo de tendencia, entiendo. Because we are in an uptrend above the 200, you are going to completely ignore these red signals. We are only focusing on these green ones. So your first confluence to enter your trade, or your first signal to get that like, hey, I'm entering a trade now, is going to be an engulfing candle or a 3-line strike. So we got that one right here. So let's draw a vertical line on that candle. Now, the next confluence that must be met in order for you to get into your trade is the RSI line must be above the 50 level. Ahora nos mete un RSI que tiene que estar por encima del 50. Yo no soy muy fan del RSI, pero bueno. The RSI is a momentum indicator. So for the channel, we have free indicators for this specific RSI, also linked down below. It's not your typical RSI. I've changed the colors, and it's just simply one line. It does not show overbought. Bueno, al menos lo ha toneado un poco. Es una línea central y, bueno, pues seguramente cuando rompa por arriba. Areas, because I don't use the RSI like that, and neither should you. So at this level where we got our candle, the RSI level was above the 50 line. So thumbs up, second confluence for our trade. These two confluences are enough for me to enter a trade, especially trading with the... Un problema del RSI es que repinta. Habría que ver esto de aquí, si te ha cuadrado con esta vela en este minuto o más adelante. Normalmente cuando veis el RSI, no sé cómo lo habrá programado, pero va moviéndose. Y muchas veces con los indicadores lo que ocurre es que cuando te dan una entrada o crees que te ha dado una entrada, a medida que va saliendo nuevos precios, porque muchas de las fórmulas de los indicadores no toma el precio actual, sino que toma una serie de precios, por ejemplo una media móvil, pues este indicador puede repintar, puede reconstruirse, puede cambiar después. Lo que tú al principio te había dado una entrada y has entrado, igual dentro de unos minutos esa entrada ha desaparecido, parece como que no hubiera existido. Y sí, a toro pasado siempre se ve, pero en directo es más difícil. Vamos a ver si comenta algo de esto. Going for a long position at the close of this candle or opening of this candle, and with this scalping strategy you can actually keep your stop loss twice the length of this candle, which consequently is the swing low of that move. Now what I want you guys to do when entering your trade is a 1-to-2 risk to reward ratio. This must be set every single time. Do not ever enter a trade without a specific stop loss or a specific take profit. So that... Vale, estamos de acuerdo. Va por ratios 2-1. Claro, la salida a ver si nos matiza un poco cuando sale. No creo que sea solo porque es una relación 2-1 con el stop. El stop lo tiene o en la vela anterior o en el mínimo, swing mínimo anterior.
That means on this one trade, your stop loss is going to be 8 pips and your take profit is going to be 16 pips. This is the bare minimum for your trade. You want to at least get a 2-to-1 risk to reward ratio. Now, if you remember... ¿Por qué? Esto sería así si tuvieras un ratio de aciertos de un 50%, pero el vídeo dice que tiene el más alto ratio de aciertos. Vamos a ver cuál es este ratio. We drew up support and resistance zones, which when you put your trade on the chart and you clearly see a support and resistance level above that, relatively close, you can be more confident that the price is going to go up there before it makes a different move, whether it rejects off of it or breaks through it. So that's another confluence showing you that your trade is most likely to succeed. This is good enough right here. You can take your 16 pips with a 2-to-1 risk to reward ratio and be completely done trading for the day. If you do the proper lot sizes... Vale, te dice que tengas en cuenta el contexto que has marcado antes de los niveles de soporte y resistencia. Puede tener sentido porque muchas veces si buscas un activo que pase bastante tiempo en rango, como puede ser el australiano contra el dólar, puede ser una estrategia decente sobre la que trabajar, ¿eh? No creo que tomándola así a pelo sirva de mucho, igual me equivoco, pero no creo que esté ahí al alcance de cualquiera en YouTube. Pero cierta base puede tener, quiero decir, por el comportamiento del precio. Y como tienes el stop delimitado, ahora bien, aquí dice que el take profit puedes cerrarlo ahí o tener en cuenta esto de esta resistencia. And take profits. One trade a day is completely fine if you're doing it right. Because with proper risk management, you are only risking 1% of your account balance per trade, going for a take profit of 2% of your account balance per trade. So for example, Pero esto faltan 4-5 minutos de vídeo, lo habrá programado, ¿no? Es súper fácil. No tengo ni idea, pero vamos, cualquiera que sepa un mínimo, ¿a qué sí, programadores? Esto no debe ser muy complicado. So if every day you're gaining 2% and you trade 3 days a week, you're getting 6% of your account balance per week. That's 24%. Ahora está con los cálculos de la vieja, de lo que vas a ganar si haces esto. A ver. That's 24% gain on your account each month. Ostras, vaya cuentos. Sí, eso es así. Y si pierdo un día, ¿qué pasa? Ya no es así. Y si aplico interés compuesto sobre la cuenta, será más, ¿no? Pero ¿por qué 3 días solo y no 5 a la semana? No sé. Y si tengo una racha de 10 pérdidas seguidas, ¿qué hacemos con ese 20% que he perdido? Joder, no iba mal el vídeo. Esto me ha dejado un poco... Over time, that's going to get you freaking rich. If, however, you really want to target zones, what you can... Ya no me está gustando el vídeo, tío. Bueno. So if you traded a 0.10, you would close 0.08 of that trade and let the rest run up to the next take profit zone, which is that major support and resistance level at 0.7423. Esto me parece bien. Cierras parte de la operación ahí porque es tu sistema, porque te da confianza, seguridad, yo qué sé, y dejas correr al menos hasta el siguiente nivel, ¿vale? 3-4. Or if you are one of those people that loves sitting on the charts all day, what you can do is actually wait until you get a divergence, meaning that you're continuing to get higher highs in the price action, but on the RSI, you're getting lower highs. Printing right here, you can see that bearish divergence at the top. Now, y como veis, la divergencia está clavada, sale clavadita y te encaja con justo el top. Lo que os he dicho antes, habrá que ver en directo cómo se ve un indicador. Os invito a que probáis, la mayor parte de los indicadores os van a dar entradas falsas. De hecho, cuando veis un gráfico en toro pasado con indicadores dibujados, que todo coincide y tal, es por la propia naturaleza del precio y de cómo están formulados los indicadores. No, porque no quiere decir que si lo hubieras hecho en vivo usando esas reglas, te hubiera dado éxito. No lo olvidéis. Buscad en internet indicadores que repintan, indicadores repaint o lo que queráis. Veréis de lo que hablo, pero lo vais a ir viendo vosotros. Una media móvil te repinta. Vais viendo cómo hace así, no empieza a subir, luego baja, tarda un tiempo en que ese precio quede estable. This does not print every time. This is a free indicator, so it doesn't work every single time. So you just have to keep an eye on this. If you're seeing lower highs on the RSI and higher highs on the price, that's a divergence. If you're not familiar with divergences yet, watch this video right here. But divergences are a very advanced thing to know in trading, so if you're not there yet, don't worry about it. Just take your 2-to-1 risk-to-reward ratio or target your next support and resistance zone. And that's literally how to trade successfully. Now keep in mind. Joder, ya está. Esta es la estrategia, tío. Habías empezado medianamente bien y ya me has dejado así. A ver, las divergencias...
de lo que te llega un RSI tampoco te puedes fiar mucho, ¿eh? Entendería en, yo qué sé, en el largo plazo en factores macro o en datos fundamentales. Bueno, sí, sobre todo porque hay varios que son muy relevantes, pero en un gráfico de 5 minutos, bueno, parece que no lo ha programado, ¿eh? Voy a seguir un poquito, pero no se ha hecho un backtest si tiene el indicador ya marcado. Sería simplemente ponerlo en un simulador. Not every day is going to be a trading day for you. For example, this day right here, price action is below the 200 period moving average. We are going up towards it, but the moving averages are not lining up. So on this day, if you're trading one currency pair and you're trying to get one trade a day, you are not trading this day, period. You're closing your... Vale, por eso decía que tradeas 3 días de 5, vale. Mis disculpas, señorito profesor, es porque, claro, si tú tienes dos medias móviles a favor, alcista en este caso, pero la media móvil de 200 está por encima del precio actual, esta zona roja, no vas a buscar largos. Tampoco cortos, porque no están todas en la misma tendencia, en la misma dirección. Entonces sería un día en el que no tradeas. ¿Qué te queda? Por ejemplo, aquí empezarías a tradear aquí, a partir de este punto, si es que el RSI que no lo tiene te daba la entrada. Esto me parece bien, pero bueno, como hay muchos activos, pues igual apuras más. Me está poniendo un ejemplo, ¿no? Por lo que veo. Vamos a ver cómo evoluciona. Esto no es cherry picking, ¿eh? No es coger lo que mejor te ha ido y... We're going to place your trade when this candle closes. Wait for the damn candle to close. Please enter your trade, stop loss twice the length of this entry candle, and your take profit is going to be a 2-to-1, knowing that this... el stop loss es el doble de la longitud de la vela, desde del alto al mínimo. Next support and resistance level is higher up here, and we're probably going to hit that. Then if you have trouble focusing or holding your trades, just close your computer and let it play out. This trade worked out because support and resistance levels are magnets for the price. We have bullish momentum. We're going up to a level. It's most likely going to hit it. So if you are one of those people that closes your trades early because you're afraid, you need to enter your trade with your specific stop loss and take profit and close everything. Your phone, your computer, and go do something. Ahí ya le ha tocado el take profit y sería lo suyo dejar una parte hasta la línea amarilla. Al menos. To distract yourself. This trade took less than 1 hour, but never, ever risk money that you're not willing to lose. Bueno, pues este ha sido el vídeo. La estrategia muy simple. Es verdad que el chico se ha currado un poco sus indicadores, los ha modificado un poco. No, el RSI dice que no le gusta tanto de forma normal y lo ha recreado. Vale, me parece una estrategia súper simple, que tiene cierto sentido por el tema de la tendencia, porque pretende operar activos poco, no volátiles, sino que estén trabajando en un rango. No es tan complicado, creo, ahora que lo pienso, entrar usando esta estrategia en un activo que es en rango, ya que al tener que tener las tres medias móviles en la misma dirección, pues te va a ahorrar entrar en momentos de ruptura de canales, etcétera. Entonces vas a estar, en general, estando dentro del rango. Además, encima haces horario de Londres. Creo que también vas a tener pocas entradas, pero bueno, me ha faltado que le hiciera un backtest porque se ve que él puede hacerlo, pero si no lo ha querido hacer es por algo. Habla de que tiene un alto ratio de aciertos, pero no menciona nada. Esperaba un porcentaje, algo, porque si no, esto es como inventártelo, ¿no? Nada, un vídeo serio, salvo una cosita que no me ha gustado en medio, de que te puedes hacer rico si sigues esto. No es así, ojalá, porque no habla de lo más importante, la mala racha con la que te puedes encontrar, sobre todo que puedas encontrártela al principio, que es algo con lo que tenéis que contar siempre, no se puede evitar. Lo que podéis hacer en ese caso, si tenéis una mala racha seguida, ir reduciendo el riesgo por operación hasta que tengáis una racha positiva o veáis al menos que los resultados son, pues en este caso, 50-50, o si se supone que la estrategia tiene un buen ratio de aciertos, hasta que el ratio de aciertos encaje con lo que os ha dado vuestra muestra original. De esta forma, pues iréis perdiendo poquito y cuando todo se recupere podéis volver a tener ese 1%, 2%, 0,5%, lo que uséis por operación, y ahí recuperaréis. Si no recuperáis y esa mala racha se mantiene el tiempo, igual es que la estrategia no es lo que era. Voy a ver si podemos automatizar esto, hablaré con alguna persona y pues quizás saquemos otro vídeo de aquí. Así que nada, suscribiros, darle a me gusta para estar atentos y ver si realizo esta prueba y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.